Hola a todos y bienvenidos a Contrapunto. Mi nombre es Vladimir Rosón. En el día de hoy vamos a tratar un tema que comienza a generar gran preocupación a nivel nacional. Se trata de una nueva ola de dengue en República Dominicana. El dengue es una infección de tipo vírica transmitida por los mosquitos hembra infectados del género Aedes aegypti. Su periodo de incubación suele ser de 5 a 8 días dependiendo de cada caso y sobre todo en los climas subtropicales y tropicales como el nuestro solemos ser más propensos al contagio. A continuación, vemos en detalle otros elementos importantes sobre esta temática en nuestra sección Hechos. Adelante. Según la Organización Mundial de la Salud, el dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Los síntomas aparecen de 3 a 14 días después de la picadura. El dengue es una enfermedad similar a la gripe que afecta a lactantes, niños pequeños y adultos. Más del 70% de la carga de morbilidad por esta enfermedad se concentra en Asia Sudoriental y en el Pacífico Occidental. En los últimos años, la incidencia y la gravedad de la enfermedad han aumentado rápidamente en Latinoamérica y el Caribe. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, el dengue continúa siendo un problema de salud pública en la región de las Américas, a pesar de los esfuerzos por parte de los Estados miembros para contenerlo y mitigar el impacto de las epidemias. Es una enfermedad infecciosa, sistémica y dinámica. El dengue requiere abordarse como una única enfermedad con presentaciones clínicas diferentes, que van de estados benignos hasta evolución clínica severa y desenlaces que causan la muerte. República Dominicana, como ustedes saben, y de acuerdo al boletín epidemiológico de la semana número 31, ya supera los 7.000 casos. El Ministerio de Salud ha informado que han fallecido 10 personas. Y bueno, eso es lo que tenemos en la región. Podría también mencionar y destacar, porque ha estado mucho en los medios de comunicación, qué pasa con los menores de 15 años, con esta población joven. La epidemia se está también concentrando en la población joven. Hay una razón que tiene que ver con la memoria inmunológica. Muchos de estos jóvenes, y sobre todo los menores de 5 años, no tienen memoria inmunológica. La última epidemia que tuvimos de esta magnitud fue la epidemia del 2015. Entonces hay niños que no han estado expuestos previamente. Entonces, por tanto, esta es una población vulnerable a ser contagiado, a ser infectado por cualquiera de los 4 serotipos. Para el caso de República Dominicana, los serotipos circulantes son el 1, el 2 y el 3. Se sabe que el más agresivo a este momento es el serotipo 2, pero entonces esta población no ha estado expuesta, por tanto no hay esa memoria inmunológica que pueda proteger o que pueda proteger, porque el hecho que haya una nueva reinfección, probablemente esa infección pueda ser más leve. La clasificación recomendada por la Organización Mundial de la Salud en el 2009 establece 2 formas de la enfermedad: dengue y dengue grave. El llamado dengue con signos de alarma es parte de la forma dengue, pero se le describe aparte por ser de extrema importancia su conocimiento para decidir conductas terapéuticas y hacer prevención del dengue grave. Dengue sin signos de alarma. La enfermedad puede manifestarse como un síndrome febril inespecífico. Dengue con signos de alarma. El paciente puede presentar dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, alteración del estado de conciencia, hepatomegalia y aumento progresivo del hematócrito. Dengue grave. Las formas graves de dengue se definen por uno o más de los siguientes síntomas: acumulación de líquido con dificultad respiratoria,
sangrado profuso o compromiso grave de órganos y alteración de la conciencia, lo que incluye el corazón y otros órganos. Para una enfermedad que es compleja en sus manifestaciones, el tratamiento es relativamente simple, barato y muy efectivo para salvar vidas, siempre y cuando se hagan las intervenciones correctas y oportunas. La clave es la identificación temprana y la comprensión de los problemas clínicos durante las diferentes fases de la enfermedad. Una buena atención primaria no solo reduce el número de hospitalizaciones innecesarias, sino que también salva la vida de los pacientes con dengue. El dengue es una enfermedad transmitida por vectores conocidas como arbovirosis, un virus que es transmitido por un artrópodo, y en términos de la enfermedad ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como dengue leve y dengue grave, donde el dengue leve realmente casi toda la población lo hemos padecido, porque cuando es leve uno se comporta como si fuera un estado gripal, malestar general, dolor articular, dolor de cefalea, fiebre que no falta realmente, pero como es leve, porque ya hemos estado, ¿cómo te voy a decir?, en contacto con este agente causal en una oportunidad, pues pasa como desapercibido, porque con tratamiento y automedicación, que es otro error del dominicano, creerse que todo el mundo es médico, se automedican, amén que la gente se ha acostumbrado a usar más acetaminofén para la fiebre que la misma aspirina, pues no se torna en condiciones más graves. Pero lógicamente, eso está íntimamente relacionado con el tipo del virus del dengue que esté circulando. Nosotros hemos tenido epidemia al serotipo 1, al serotipo 2, en años anteriores, en las épocas del 80 y del 90, y el serotipo 3 dejó de circular en República Dominicana durante 15 años. En el 2015 vuelve y reaparece, lo que quiere decir que encontró mucha población sin estar protegido contra él, susceptible, y de ahí que las personas que no habían nacido en esa época, entonces nacen después de 2015, pues en esa población y antes, en el tiempo que tuvo sin circular el serotipo 3, y son personas susceptibles, como somos susceptibles a todas aquellas enfermedades que no habían aparecido en República Dominicana. Y como tenemos un medio tan poco saneado, toda enfermedad transmitida por mosquitos que llega a República Dominicana, aquí se queda. Porque también hay otro componente, y es el diagnóstico temprano que debe hacer el médico ante el conocimiento de la sintomatología. Entre los síntomas más comunes y o frecuentes de las personas infectadas por dengue se encuentra fiebre alta, náuseas y vómitos, sangre en las encías y nariz, erupciones en la piel y sobre todo dolores musculares y articulares. De ahí que se recomienda que las personas ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, antes de automedicarse, acudan a su centro de salud más cercano. La infección puede cursar con ausencia de síntomas o expresarse con un espectro clínico amplio que incluye las expresiones graves y las no graves. Después del periodo de incubación, la enfermedad comienza abruptamente y pasa por 3 fases: febril, crítica y de recuperación. Fase febril. Los pacientes desarrollan fiebre alta y repentina. Esta fase febril aguda dura de 2 a 7 días y suele acompañarse de enrojecimiento facial, enrojecimiento de la piel, dolor corporal generalizado, dolor muscular, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza y dolor en los ojos. Pueden presentarse manifestaciones hemorrágicas menores como lesiones pequeñas de color rojo y hematomas en la piel. Los pacientes que mejoran después de que baja la fiebre se consideran casos de dengue sin signos de alarma. Problemas que pueden presentarse en la fase febril son la deshidratación, la fiebre alta, que puede asociarse a trastornos neurológicos, y convulsiones en los niños pequeños. Fase crítica.
Los pacientes que empeoran con la caída de la fiebre y presentan signos de alarma marcan el comienzo de la fase crítica. Problemas que pueden presentarse en la fase crítica son sangrado grave y daños en órganos. Fase de recuperación. Cuando el paciente sobrevive a la fase crítica, pasa a la fase de recuperación. Hay una mejora del estado general. Lamentablemente no hay vacuna para el dengue, entonces lo único que tenemos es un tratamiento paliativo. Si tienes fiebre, tomas acetaminofén, te tienes que mantener hidratado, abundante líquido, tienes que tener un reposo, pero obviamente que si ya hay señales de peligro, hay que acudir a una unidad de salud, porque no se sabe, la fisiopatología de la enfermedad te da un efecto que es lo que se llama de recolección de líquido a lo interno, en cavidades, entonces necesita ya una atención médica oportuna. O sea, con un dengue grave no se puede quedar la persona en la casa. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen dos tipos de dengue. El primero es el dengue clásico, el cual no suele presentar muchas complicaciones y por lo general el organismo suele recuperarse por completo con simples indicaciones o recomendaciones como una buena hidratación. En segundo lugar está el dengue hemorrágico, el cual puede llegar incluso a causar la muerte del paciente por sobre todo lo que son taquicardias, alteración de la presión arterial, insuficiencia circulatoria y también dolor de los huesos, entre otros. En nuestro país, el dengue continúa al alza y ya están en situación de alerta 21 de las 32 provincias del país, según informó el Ministerio de Salud Pública. De acuerdo con una publicación realizada en el portal digital del periódico Listín Diario de fecha 9 de agosto del 2019, entre las provincias que ahora se consideran en alerta por el aumento de los casos de dengue, figura Santo Domingo, zona que incluye los municipios vecinos a la capital y donde se han registrado 213 nuevos posibles contagios en la última semana. Según esta publicación, la República Dominicana registra un aumento de casos de dengue del 781% con respecto a 2018, año en el que la tasa de incidencia fue muy baja, de 10,98 casos por 100.000 habitantes y solo se registró una víctima mortal. La incidencia del dengue suele aumentar en los meses de verano, que coinciden con la época más húmeda en el Caribe, lo que facilita la proliferación del Aedes aegypti, mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, el Zika y la chikungunya. En las últimas semanas, el Ministerio de Salud ha puesto en marcha una serie de medidas para prevenir la proliferación del dengue, como la fumigación en las viviendas, la capacitación del personal hospitalario y la retirada de chatarra, que puede servir de criadero para el mosquito. Con el objetivo de fortalecer la respuesta de prevención y control del dengue en el país y arreciar las acciones desde el gobierno a través del organismo regulador de salud, con miras a eliminar el mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, el Dr. Rafael Sánchez Cárdenas encabezó en distintos sectores de esta ciudad una movilización social con participación de varias instituciones. Así lo indica una publicación realizada en el portal digital del Ministerio de Salud Pública. El Dr. Sánchez Cárdenas manifestó que principalmente se busca evitar la letalidad por dengue y aseguró que los trabajos han dado resultados. La República Dominicana ocupa el lugar número 9 entre los 10 países de América Latina que tienen la presencia de la enfermedad. Por tanto, se ha logrado el resultado esperado en el trabajo realizado. En la jornada preventiva y comunitaria, el titular de salud indicó que las brigadas que le acompañan realizan trabajos de descacharrización, fumigación, aplicación de larvicidas, así como entrega informada de brochures, mosquiteros y otros insumos, con la finalidad de orientar a la población sobre el control del dengue y otras enfermedades producidas por este vector para disminuir su incidencia. Lo primero es que hay que puntualizar respecto al dengue.
es su carácter de endemicidad y zoótico. O sea, tiene la capacidad de mantenerse presente en ciclos que no necesariamente vamos a tener personas con manifestaciones clínicas de manera constante, sino que vamos a tener momentos en el que vamos a tener situaciones de brote. Eso nos obliga a nosotros a replantearnos el cuándo y cómo tenemos que responder hacia el dengue. Y el cuándo y el cómo es todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener de manera constante por muchas características. Una de ellas es la presencia del vector. La segunda, el clima. Uno de los elementos que nosotros muchas veces no visualizamos dentro de la respuesta a las enfermedades emergentes y las transmitidas por vectores es que nuestra casa, la Tierra, está cambiando porque las temperaturas están aumentando. Y lo que hemos estado viendo en la evidencia científica actual es que hay una movilización de casos que se dan en mayor ascendencia, o sea, mayor incidencia en los últimos años por los cambios climáticos. Es decir, que el clima juega un rol también en la interacción que se da el vector y también en el hospedero. Nosotros, que al final del día somos los que vamos a tener las manifestaciones clínicas. Mira, desde el punto de vista de respuesta ante una situación de brote, yo debo de admitir que nuestro estado, como respuesta de emergencia, ha respondido de manera correcta. O sea, la identificación oportuna de casos, la estabilización de casos, el manejo de los futuros y probables casos por el contacto que hayan tenido una persona con otra, el hacer intervenciones a nivel comunitario también han sido adecuadas. Sin embargo, han ocurrido en el marco de un brote. Significa que necesitamos tener la casa en fuego para poder responder. Y yo creo que ahí es donde todos, no es un asunto de República Dominicana, es una cuestión de región, es una cuestión de nuestro continente per se. Eso, a ver, todos los países, todas las regiones van a tener peculiaridades y los sistemas de salud todos tienen características muy específicas. Sin embargo, las enfermedades son enfermedades. Y desde el punto de vista comunitario van a tener la misma interacción con las personas, porque eso sí que no cambia. Lo que cambia es cómo nosotros respondemos ante diferentes situaciones. ¿Qué pasa con nuestro país ante la emergencia y reemergencia de patógenos? Bueno, es que no hacemos una vigilancia activa y constante. De acuerdo con una publicación realizada en el portal digital del Diario Libre, de fecha 18 de julio de 2019, el infectólogo Clemente Terrero indicó que el clima, con aumento de las lluvias este año y a las puertas de la temporada ciclónica, ha sido un factor importante en la reaparición cíclica del dengue. A ello se suma la aglomeración de personas en lugares con problemas de abastecimiento de agua, añadió. La precariedad en el suministro de agua obliga a habitantes de las zonas más empobrecidas a almacenarla en envases, los cuales se convierten en criaderos potenciales de mosquitos. Del mismo modo, el Ministerio de Salud llama a las familias a estar pendientes ante los siguientes signos y síntomas para acudir al centro de salud más cercano. Otras medidas a tomar al presentar síntomas de dengue son no automedicarse, no usar aspirina, debido a que su efecto puede provocar hemorragias, ingerir abundante líquido, no usar antibióticos, porque el dengue es producido por un virus y los antibióticos solo atacan a las bacterias. Ocurre que hay algunas especies de Aedes que tienen una transmisión transovárica, o sea que si la hembra que lo depositó tenía el virus, el huevecillo va a conservar el virus y el mosquito que va a nacer de ese ya está apto para transmitir la enfermedad. No tiene que ir a picar un ser humano enfermo para continuar la transmisión, porque el mosquito no está enfermo. Quien está enfermo es el ser humano que llega infectado de cualquier lugar del mundo, y aquí en el país no necesita que llegue nadie del mundo, porque nosotros los dominicanos lo tenemos con nosotros permanentemente.
En el país, la principal institución encargada de combatir el dengue es el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, al no existir un tratamiento en concreto para combatir esta enfermedad, se recomienda que las principales labores estén encaminadas a lo que es la prevención. A raíz de esto, le preguntamos a nuestros expertos, ¿cuáles creen ustedes que deben ser las actividades a realizar por los distintos organismos del Estado de esta área para prevenir lo que es una epidemia de dengue en la República Dominicana? Veamos sus respuestas. Uno de los elementos fundamentales para la respuesta ante cualquier situación es invertir en investigación. Por lo tanto, no es ni va a ser nunca una respuesta del Ministerio de Salud Pública solamente. Si bien es cierto, el organismo rector en nuestro Ministerio de Salud Pública tiene un gran liderazgo, tiene la batuta, si se quiere decir, para poder orquestar los elementos que tienen que estar involucrados en esto. Es un elemento gubernamental de todas las dependencias del Estado. Sabemos como dominicanos que el cloro untado y el tanque tapado ayuda a la prevención de la transmisión del dengue y de otras enfermedades que son transmitidas por mosquitos. Sin embargo, solamente el 35% de todas esas personas que nosotros entrevistamos no tenía criadero de mosquito en su casa. ¿Por qué? Porque probablemente el conocimiento no se está convirtiendo en acción. Entonces, ese conocimiento-acción no es un elemento que se elabora en los adultos, se elabora en los niños, se elabora en la infancia. Por lo tanto, el Ministerio de Educación juega un rol fundamental en esto. Y el Ministerio de Educación Superior en darle las herramientas y el financiamiento que necesitan las universidades para poder aprender más acerca de cómo eso interactúa con nosotros. Si me lo preguntas, con todo el reconocimiento que hago a los esfuerzos que está haciendo el sector salud, está haciendo un esfuerzo muy valuable, considero que se pueden aún hacer más cosas. Se pueden hacer aún más cosas. Se podría ver un Ministerio de Educación, ahora que están entrando los niños a clases, diciendo vamos a hacer campañas por libre de criaderos en las escuelas. Podríamos ver a un Ministerio de Ambiente, hombro a hombro, con Salud Pública, diciendo vamos a hacer un saneamiento ambiental libre de criadero. Se podrían hacer todavía más acciones. El que se esté llevando a cabo en diferentes lugares del país la eliminación del criadero, eso no es un problema de un día, ni de un fin de semana. Eso es permanente. Pero para garantizar eso, no es a través de campaña, sino de un programa sostenido, que la gente vaya creando la conciencia, no después que ya estamos mal formados adultos, es desde las escuelas. Comenzar a decirle al niño los peligros que tiene el que tiremos la tapita de refresco, la botellita de refresco, además que estamos dañando el medio ambiente. De manera que es un aspecto de educación sanitaria, lo cual aquí no se hace de manera permanente. Solo después que el ladrón entra a casa, queremos poner el candado. Continuamos con Contrapunto y llegamos a nuestra sección de análisis en el día de hoy, debatiendo el tema de una posible nueva ola de dengue en República Dominicana. En el marco de esto llegamos a esta sección de debate, ¿no?, sobre este tema. Y por eso le damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados, comenzando con el señor Rafael Ramos Rincón, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Médicos Salubristas. Bienvenido, Rafael. Muy buenas tardes, gracias. Gracias a usted. Y también con nosotros el señor Rafael Montero, quien es coordinador de la Maestría de Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la UAST. Bienvenido. Bien. Buenas, gracias por la invitación a participar en este debate sobre un tema de actualidad nacional. Así es, las gracias a ustedes, sin lugar a dudas. Bueno, hemos estado en el programa hablando un poquito de lo que es esta posibilidad de una nueva ola del dengue en República Dominicana. En el marco de eso hemos estructurado algunas preguntas para ir quizás dándole un poco más de luz al tema con sus opiniones expertas. Por eso quisiéramos comenzar preguntándoles,
¿A raíz de cuáles situaciones o cuestiones se ha encendido la alarma en esta ocasión y se ha convertido el dengue, nueva vez aparentemente, en una nueva preocupación nacional? Comenzamos con el señor Rafael Ramos Rincón. Pues el dengue es un problema para la salud pública de la República Dominicana. El dengue en los años de 2018 se fue desarrollando en 16 países dentro del territorio de América, un incremento de los casos de dengue. De esos países podemos mencionar Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, México, Venezuela, entre otros. La OPS a final del año 2018 emite una alerta a los países de América para tomar medidas de prevención y frenar justamente lo que hoy estamos padeciendo, que es una epidemia del dengue. Por lo que le da importancia significativa de una vigilancia efectiva todo el año en base a la lucha contra el vector del dengue, por lo que recomiendo que justamente la vigilancia permanente y constante todo el año podemos disminuir la mortalidad del dengue. Muy bien, o sea que digamos que ese alarma, ese detonante lo da la OPS, diciendo que se mantengas vigilante ante una posibilidad de una epidemia del dengue. Por ahí vendría el asunto. Correcto, porque como conversamos con alarma es algo que uno está evitando. Correcto. Entonces, ya cuando se presenta la epidemia del dengue, ya no es alarma, claro. Ya estamos tratando la enfermedad. Eso. Significa que desde el 2018 al final se fue visualizando lo que podía venir en el país. Las primeras 6 semanas de enero se fue presentando un aumento en el incremento de casos de dengue. Entonces, los programas encargados de la vigilancia epidemiológica y de la vigilancia de la lucha contra los vectores tenían que tomar la decisión y las medidas apropiadas para evitar que el dengue, como enfermedad endémica de nuestro país, que transcurre durante todo el año, pero hay un proceso que cuando supera ya los casos esperados y se multiplica en sectores, podemos hablar de lo que se está hablando hoy día, de la epidemia. Correcto. Muy bien, muy bien. Señor Rafael Montero, posible alarma, posibles elementos que detonan. Como decía el doctor Rincón, el dengue es una enfermedad endémica, una enfermedad de los países de clima tropical, incluida la República Dominicana. De manera que nosotros tenemos que aprender como sociedad a convivir con el tema del dengue. Sin duda que es un tema que tiene un poder mediático muy grande. Es la enfermedad que quita ministros del Ministerio de Salud Pública. Y efectivamente, como decía Rincón, era de esperarse que este año nosotros tuviéramos un aumento del número de casos de dengue. ¿Por qué? Porque históricamente, si vemos cómo se ha comportado la enfermedad en República Dominicana y la mayoría de los países, cada 5 años se produce un repunte del número de casos. El último evento que nosotros tuvimos en términos epidémicos fue en el 2014, nosotros inclusive estábamos en el Ministerio de Salud Pública en ese momento, que apareció como enfermedad nueva el chikungunya, que es el mismo vector que transmite el dengue. En ese sentido entonces sí hubo un gran despliegue con el tema de controlar la epidemia que en ese momento fue de chikungunya. En consecuencia, eso arrastró que mejoráramos la condición de infectividad del mosquito para el dengue. Pero se fueron acumulando los casos y entonces ahora tenemos una situación epidémica importante. A eso habría que sumarle 2 elementos fundamentales, que son el tema de la sequía, que viene afectando el país y muchos otros países de la región, y el tema del cambio climático. Entonces esos son 2 elementos adicionales, de los cuales, digamos, el país no es responsable, ni las autoridades son responsables del tema de la sequía y de los efectos del cambio climático. Por lo tanto, habría que sí mantener el tema de la vigilancia y fundamentalmente nosotros consideramos que esta es una problemática que está ahí, que está latente, que siempre la tendremos, siempre tendremos aumento del caso de dengue, tendremos dengue siempre todo el año. Sin embargo, periódicamente tendremos picos.
Por supuesto, como estamos en tiempo de sequía, se esperaría que históricamente siempre hemos esperado los meses de lluvia como son, que serían los meses de aumento del caso de dengue. Pero como hemos tenido sequía, pues ninguno estábamos esperando que tuviéramos un aumento del caso de dengue. Lo que fue una falta de previsión, porque si tenemos sequía, eso induce a la población que todavía no tiene acceso a agua potable dentro de la vivienda a que acumule agua, y si no se toman los cuidados con el agua acumulada, pues entonces tendríamos un aumento en la reproducción del mosquito y en consecuencia, como hemos ido sumando una población que ha aumentado el número de susceptibles, entonces era de esperarse que este año tuviéramos muchos casos de dengue. Un elemento súper interesante, es decir, teníamos como uno de los detonantes o de las causantes las lluvias. Las lluvias. Luego no tenemos lluvias, y decimos, bueno, no hay problema, aquí no va a haber acumulación. Pero ¿qué pasa? La gente, como usted bien apuntaba, que no tiene acceso a agua potable constante, entonces la acumula para tener como consecuencia de la sequía. Efectivamente. Y ahí entonces crea todo el escenario y todo el ambiente para la reproducción del propicio para mosquito. que aparezca O sea, la enfermedad. Mire cómo algo tan desligado, ¿no?, de lo que es lo común, se convierte en una causa. Efectivamente. Además de eso, me gustó algo, quisiera preguntarle algo que usted señaló, el tema de cada 5 años se producen los picos. ¿Hay alguna razón para Cíclicamente. Bueno, la razón es que ahora que tenemos muchos casos de dengue, pues se están haciendo las medidas del lugar, se están disminuyendo los criaderos de los mosquitos, entonces estamos limpiando, todo el mundo va limpiando el patio, recogiendo los cacharros, recogiendo las gomas que acumulan mosquitos, etcétera. La gente se está preocupando con cuidar el almacenamiento del agua, estamos fumigando para disminuir la población de mosquitos adultos, y entonces eso tiene una tendencia a bajar durante cierto tiempo. Bajan los casos y no olvidamos de que hay que seguir manteniendo el cuidado de los recipientes de agua, de que hay que mantener la higiene general de los ambientes, de que tenemos que hacer una serie de acciones preventivas comúnmente, porque el mosquito no desaparece, el mosquito va a estar siempre ahí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar que se multiplique o que se reproduzca masivamente el mosquito. Correctamente. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro esa parte y súper interesante cómo un escenario se convierte igualmente propicio para la reproducción del mosquito. Volviendo sobre quizás una parte que tocamos levemente, el tema de las personas que quizás no tienen acceso a agua potable de forma constante, quisiera saber en opinión de ustedes, además de este segmento de la población, ¿cuáles son los sectores, y además de este, más vulnerables o susceptibles a ser infectados y también a ser más propicios al tema de la reproducción? Pues mira, hablando de sectores, los sectores más vulnerables siguen siendo todavía aquellos sectores donde no reciben justamente el abastecimiento del agua potable, que es justamente una de las debilidades que tenemos para que la población tenga que tener agua totalmente almacenada. Otro de los factores vulnerables para poder adquirir la enfermedad del dengue, podemos manejarla en dos factores extrínsecos y factores intrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos podemos mencionar que las personas que hayan tenido anteriormente uno de los serotipos del dengue, porque el complejo del dengue se está compuesto por 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. Una persona que haya padecido del serotipo 1 es más susceptible a padecer el dengue. Otro de los factores son las enfermedades crónicas, como la diabetes. Pacientes con diabetes pueden adquirir más fácil la enfermedad del dengue. Otro de los factores intrínsecos, podemos hablar, son los pacientes que tienen anemia falciforme, como también la edad influye mucho. Se ha hecho un estudio en Cuba justamente que la edad más frecuente oscila entre 1 año y 7 años de edad. Esa es la edad más frecuente en Cuba, un estudio. Aquí no tenemos actualmente esa estadística, pero se está hablando de que los casos más frecuentes que se están presentando aquí son menores de 15 años de edad. Otro de los factores son los pacientes que sufren de anemia falciforme. Pero entonces vamos a hablar de los factores extrínsecos. Los factores extrínsecos, estamos hablando de una inadecuada eliminación de los desechos sólidos, que eso influye. Un mal manejo del medio ambiente
saludable de la población, por lo que la vulnerabilidad de los seres humanos son importantes, porque existen 3 tipos de hospedero natural para el virus del dengue. El virus del dengue tiene 3 hospederos. El primer hospedero natural es el hombre. El segundo son los primates inferiores, el mono. Y el tercero es el mosquito del género Aedes aegypti. ¿Qué significa eso? Que el único que desarrolla el cuadro clínico de la infección es el hombre. Entonces, nosotros estamos naturalmente encasillados de padecer la enfermedad. Entonces, ¿qué debemos de nosotros siempre empoderar? La fuente focal. ¿Cuál es la fuente focal del dengue? El criadero. Tenemos 4 pasos para que ese mosquito pique a una persona. Lo primero es que el mosquito que es productivo pone su huevo en un criadero, en un hábitat. Entonces, ese huevillo se convierte en larva. Esa larva se convierte en pulpa. La pulpa se convierte entonces en el mosquito adulto. Entonces, si sabemos cuál es el foco residual, tenemos entonces que prevenir el foco residual. Significa que ya tenemos un punto importante para poder prevenir los factores extrínsecos de producción del dengue. Significa que nosotros como epidemiólogos siempre tenemos 3 aspectos fundamentales en el enfoque del dengue. El aspecto clínico, el aspecto virológico y el aspecto epidemiológico. Mayormente llama más la atención el aspecto clínico, porque los seres humanos pensamos siempre en los signos y síntomas de presentación. Cuando un paciente no manifiesta fiebre, significa que está sano. Y hoy justamente estuve conversando con una paciente que me dice que una niña murió en un centro hospitalario privado y murió de dengue, pero que dicen las familias que no manifestó fiebre. Entonces, yo le dije a ella que tenga cuidado porque cada enfermedad tiene algo característico. El dengue, en su fase inicial, es la fiebre, una fiebre brusca, una fiebre que inicia y en la primera 48 horas se manifiesta siempre en un nivel casi de 39, 40 grados. ¿Qué significa eso? Que en el tercer y el cuarto, quinto día son los días más peligrosos para ese proceso convertirse en un proceso ya de un dengue grave. ¿Qué pudo pasar en ese caso que esa paciente no manifestó fiebre? ¿No se dieron cuenta sus familiares? ¿O hay casos en los que se puede dar que el dengue no manifieste fiebre dentro de sus síntomas? Muy buena pregunta. Hoy le informé a ella que en ese caso hay que saber o investigar si esa paciente tiene un problema congénito, si esa paciente tiene un sistema inmunológico deprimido, o si hay otra causa que no fue el dengue propiamente dicho. Claro. ¿No entiendes? Entonces, ¿qué significa eso? El cuerpo es sabio. El cuerpo, cuando entra un cuerpo extraño, como un virus, el cuerpo el mismo refleja una defensa. Eso es. O sea, ¿qué produce? Un aumento de la temperatura. Ese aumento de la temperatura no es negativo, porque si no se produce el aumento de la temperatura en el cuerpo, existen más daños. Entonces, el cuerpo es sabio, aumenta para poder frenar, a paliar ese virus. Entonces, el ciclo del virus del dengue es disciplinado, es un ciclo que cumple con sus funciones. Considero a veces que si pudiéramos copiar del ciclo de los virus, los seres humanos fuéramos exitosos, porque ellos son disciplinados. Ellos penetran y cumplen a las 48 horas del proceso febril, empieza a disminuir el mismo cuerpo. Entonces, ya el periodo de incubación del dengue está de 4 a 10 días. ¿Qué significa el periodo de incubación? Desde que entra el virus hasta que presenta las primeras manifestaciones clínicas. Entonces, ese proceso él lo cumple. Cuando hay una buena atención oportuna sobre la asistencia médica, con una buena hidratación,
un buen manejo, esos síntomas se manejan y él mismo desaparece y no deja secuela. Muy bien, bueno, yo creo que también hay una serie de elementos importantes para identificar, sobre todo cómo se manifiesta a veces el virus, ¿no? Y además otros elementos o segmentos que fuimos identificando en la respuesta del señor Rafael Ramos Rincón, es decir, otros segmentos vulnerables, no solamente la gente que tiene poco acceso a agua potable constante, sino también, hablaba de personas con diabetes, personas con anemia falciforme, ¿no? Hablaba usted, y también el caso de personas menores de 15 años, hasta ahora son las cifras que más o menos se manejan como un elemento, a decir, segmentos vulnerables de la población. Señor Rafael Montero, ¿otro tipo de segmentos, otro tipo de factores? No, fundamentalmente, como bien decía el doctor Rincón, esos son los grupos, digamos, que se ven más afectados. Luego, toda la población está en riesgo, pero como ese grupo... No digamos que solamente eso debe deben cuidarse. Toda la población, los mosquitos no pueden picar a cualquier ciudadano, no importa clase social, preferencia sexual, religiosa, política, etc. Todos los seres humanos estamos expuestos a que nos pique el mosquito. Pero esos grupos, por ejemplo, los niños, los menores de 7 años, casi siempre están en casa. Y las mujeres también casi siempre están en casa, por lo tanto, el mosquito pica en casa. Si esto está, los hombres como casi siempre están fuera, están trabajando, etcétera, lo pican menos los mosquitos. Pero la mujer y los niños que siempre están en casa, pues lo pica el mosquito, entonces eso aumenta el riesgo y la posibilidad. Y siempre los niños, que son los más afectados, generalmente terminan generando, por el tema de atención, de identificación inoportuna, terminan falleciendo. Entonces por eso es que el dengue se convierte en una enfermedad mediática, como yo le llamo, por ese efecto negativo que tiene. Ningún ciudadano debería morirse de dengue. Sin embargo, por una serie de circunstancias ocurren los fallecimientos y se habla de que, bueno, si es mal manejo, si es que llega inoportunamente al centro, si lo refieren inadecuadamente, pero es importante, y el tema de la fiebre es una señal de alarma importante. En los casos leves de dengue pasa muchas veces desapercibido, te da una fiebrecita, a veces tú crees una gripe y no pasa nada, pero ya si te vuelve entonces a dar dengue, como decía el doctor Rincón, entonces sí ya entras en la fase de los llamados dengue hemorrágicos, que son los que tienen el riesgo, y ahí entonces es un tema de atención. El tiempo que pasa entre la aparición de los síntomas y el deterioro que te puede llevar a la muerte es muy corto, generalmente. Y entonces la clave para el manejo del dengue, una vez tiene el diagnóstico, es el seguimiento continuo y permanente. Cuidado al lado del paciente. Si hacemos eso, vamos a evitar y va a disminuir el número de fallecidos a causa de esta enfermedad. Muy bien, bueno, yo creo que también otra cuestión importante, es decir, ante la aparición de los síntomas, puede ser bastante rápidos al cuidado de... Ese es el tema. Normalmente la información que siempre se maneja, casi siempre los fallecidos han ido más de una vez a demandar atención médica, pero sucede que entonces se hace un tratamiento sintomático, tiene fiebre, entonces te doy un antipirético, tiene dolor, te doy un analgésico. Y muchas veces eso es en contra de la práctica, porque eso es lo que hace que oculta. Entonces eso signo de alarma, va a la casa y luego cuando vuelve al centro ya vuelve más deteriorado y entonces se hace más difícil la recuperación. Bastante compleja la situación. Bastante. Y entonces desde el punto de vista de la práctica clínica, como decíamos hace un momento, el tema es cíclico. Entre un periodo y otro nos olvidamos de que el dengue existe y no nos preparamos técnicamente para seguir sabiendo que existe dengue, que tenemos que hacer diagnóstico oportuno, que tenemos que hacer tratamiento adecuado, aplicar las guías de tratamiento que están hechas por el Ministerio de Salud Pública. Si hacemos todo eso, en algún momento vamos a tener menos acción mediática con relación al dengue y se convertirá en una cosa rutinaria de los servicios, la población estará controlando la multiplicación del mosquito, que es el tema de la vacuna para contra el dengue, es evitar que el mosquito se reproduzca. Aunque existen vacunas reales, pero como son 4 serotipos, como decía el doctor Rincón, entonces, desde el punto de vista costo efectivo, no es adecuado, porque si me dio dengue ahora con el serotipo 1, ya para ese estoy protegido, pero me faltaría 3 y 4, y entonces la vacuna real no ha tenido
el efecto o el impacto que han tenido otras vacunas como la polio, sarampión, etcétera. Entonces la mejor vacuna es evitar que haya reproducción masiva del mosquito y con eso iríamos disminuyendo el número de casos. Excelente, excelente. Yo creo que en esa misma línea, ¿no?, del tema de los diagnósticos y el tema de cómo es el tratamiento, constantemente se habla de problemas de cobertura y deficiencias en nuestro sistema de salud pública. Entonces, cuando se presentan retos como este de la salud pública, en el tema de lo que es una epidemia de dengue, y hay algunos aditamentos como el tema de malos diagnósticos, que habla el señor Rafael Montero, surge la cuestionante, ¿no? Y tomando en cuenta, por ejemplo, vemos casos como de otros países como Honduras, que han colapsado los sistemas sanitarios por temas de epidemia de dengue. Vista esas cuestiones, ¿República Dominicana está realmente preparada para asumir, para enfrentar, para combatir una epidemia de dengue, tanto en términos de salubridad como en términos hospitalarios? ¿Está o no preparada la República Dominicana para combatir la epidemia en esos aspectos? Pues mira, Nuestro sistema de salud pública concretamente. se está tomando acciones claras enfrentando la epidemia del dengue. Se está tomando acciones las autoridades, pero debemos siempre de tener algo que es importante para poder controlar y prevenir la epidemia del dengue. Que si la epidemia del dengue no se empodera como prioridad para el país, no tenemos resultados positivos en la prevención y control del dengue. Por eso existen 4 elementos básicos para poder controlar el dengue en un país, que podemos mencionar que es, número 1, la voluntad política del gobierno. En el número 2 podemos mencionar que es una coordinación intersectorial, o sea, un país donde la enfermedad no es solamente la respuesta la puede dar el Ministerio de Salud Pública, sino es un enfoque intersectorial. En este aspecto debe de involucrarse justamente el Ministerio, Medio Ambiente, los ayuntamientos, las universidades. Es un enfoque multisectorial. Y el otro enfoque es una participación activa de la comunidad. Por eso se dice que el dengue es una de las enfermedades que más se relaciona a la familia, a la comunidad y a la persona. Porque el dengue, su hábitat está dentro del hogar y en el entorno de su casa. Por eso es que el mosquito del dengue tiene un vuelo de 400 metros en su entorno. ¿Qué significa eso? Que si usted implementa la estrategia de patio limpio y casa limpia, podemos mejorar los casos de dengue en la población. Número 4, podemos mencionar que hay que respetar y cumplir con los protocolos y los reglamentos sanitarios del país. Entonces, el dengue es una enfermedad compleja, no solamente por su magnitud, sino por los elementos que hay que tomar en cuenta o tener presente para su control. Dentro de esos elementos podemos mencionar justamente un nivel educacional, un nivel social, un nivel cultural y ambiental de la población. No solo, el dengue es una enfermedad que es insidiosa, es una enfermedad que va produciendo daño, no solamente en el aspecto clínico, sino hasta ahora no hemos medido el impacto económico, el impacto social y el impacto religioso que pueda afectar a la población dominicana. Cuando un familiar coge para un centro hospitalario con un niño con un proceso febril, ¿cuál es el costo de esa familia a nivel económico? ¿Cuál es el costo a nivel del Estado dominicano tener un paciente 2 o 3 días ingresado? Entonces, en ese punto tenemos que lanzar una movilización social para poder enfrentar la epidemia del dengue, que todavía no ha tenido el repunte que pueda tener, porque hoy en el
reporte del boletín de la semana epidemiológica número 30 reporta 6.383 casos hasta la semana 30. Tenemos un incremento de un 882% de casos de dengue comparado con el año pasado, que fueron 664 casos. ¿Qué significa eso? Que tenemos una incidencia acumulada de 106.81 casos de dengue por cada 100.000 habitantes. O sea que es alarmante. Se está produciendo 10 veces más casos de los esperados del año pasado. O sea que en un aspecto tenemos que tener cierta sinceridad en manifestar el manejo de este gran preocupación a la salud pública y a la salud de la población. Es correcto. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo. O sea, alarmante, ¿no? 10 veces más casos de los esperados. O sea que algo que debemos prestar atención. Señor Rafael Montero, hablábamos de ¿está preparado el sistema de salud? Decía también el doctor Rincón, no solamente el sistema de salud, la sociedad, otros organismos del Estado. En su opinión, ¿tenemos las condiciones para enfrentar esta epidemia? Mira, yo pienso que sí, afirmativamente diría que sí, que estamos preparados, pero nos falta orden y organización. Entonces, el caso que vimos la semana pasada de allí del hospital pediátrico en Santiago de los Caballeros, que veíamos 5 o 6 pacientitos por cama, pero posiblemente los hospitales periféricos estaban vacíos, porque o la población se va directo al hospital a que les resuelvan su problema, o del propio periférico derivan al paciente muchas veces sin necesidad. Entonces tenemos una infraestructura, nosotros en República Dominicana tenemos una infraestructura de salud envidiable desde el punto de vista de cantidad, tenemos por supuesto algunas deficiencias en algunos sectores, sin embargo con esa infraestructura, si le ponemos orden y respetamos los protocolos que están definidos, nosotros tendríamos un mejor resultado. A nivel de población, pienso que hay que hacer más inversión social desde el punto de vista de mejorar las condiciones de acceso a agua potable. Los ayuntamientos pienso que deben hacer más énfasis en el tema del manejo de los desechos sólidos. La propia población tiene que también poner de su parte y manejar adecuadamente los desechos, no andar tirando por ahí basura, etcétera. Entonces, si hacemos todo eso colectivamente, tendremos un mejor resultado. Por supuesto, como decía el doctor Rincón, hemos tenido un pico alarmante y aún así, para ese número de casos, nosotros tenemos capacidad de respuesta. Yo recuerdo la gran epidemia de chikungunya que tuvimos, 600, 700 mil casos, no hubo manera, y hubo que poner carpas fuera en los hospitales, etcétera. Pero en el sentido general yo diría que sí, la infraestructura que tenemos soportaría esta y algunos casos más. Sin embargo, necesitamos organizar mejor esa oferta, hacer el tema apoyar un poco más el tema de la atención primaria, que dentro de mi misma comunidad yo pueda tener acceso rápidamente a servicios y que de ahí entonces me deriven hacia los hospitales de mayor complejidad. Muy bien, muy bien. Yo creo que ha quedado bastante claro. El tema de que tengamos capacidad para atender los casos es una buena nueva, ¿no? Es decir, siempre se habla de que tenemos problemas, necesitamos más, pero digamos que siendo aquí la situación de que simplemente necesitamos organizar. Nosotros necesitamos ponerle orden a lo que tenemos. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro este tema de la epidemia del dengue. Repito, cerramos con una buena nueva, tenemos capacidad afortunadamente, pero eso no deja de seguir siendo un problema alarmante por la cantidad que también, como decía aquí, doctor Rincón, de casos que se han estado produciendo. De manera que le pedimos, o desde aquí llamamos a la población a que tenga bastante cuidado con estas situaciones, sobre todo para evitar el tema de la reproducción del mosquito. Yo creo que sería la mejor vacuna. Esa es la mejor tratamiento. El mejor tratamiento es prevenir. Prevenir, así es. Porque no hay un tratamiento específico, sino prevenir oportunamente y que los pacientes tengan acceso ante una asistencia médica adecuada, calificada y capacitada, para evitar justamente que se vaya deteriorando, como dice el doctor, que vaya hoy y que mañana vuelva y ya va empeorando. O sea, capacitar los recursos humanos en salud
muy Sin duda. importante para poder dar una respuesta de calidad y calidez a la población. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias, señor Rafael Ramos Rincón, presidente de la Sociedad Dominicana de Médicos Salubristas. Muchísimas gracias, señor Rafael Montero, coordinador de la Maestría de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. A ustedes también le agradecemos por estar con nosotros. Les decimos que no se muevan, que en breve venimos con nuestras conclusiones. Llegamos a nuestras conclusiones en el día de hoy debatiendo sobre lo que es una nueva ola de dengue en República Dominicana. Como hemos estado viendo a lo largo del programa, existen varios elementos que han estado creando lo que es una problemática y llevando a la República Dominicana a estar casi lo que es una epidemia de esta enfermedad. Se habla de que se han producido casi 10 veces más de los casos esperados y en comparación con el año pasado en la nación. A esto se suma que hay 3 elementos que han aumentado lo que es la problemática. El primero es la sequía, el segundo es la acumulación de agua y el tercero, una falta de prevención por la baja en las alertas. Como consecuencia se advierte que varios elementos se deben tomar en cuenta. Primeramente se habla de que debe haber un involucramiento de la comunidad, pero además se debe producir lo que es un enfoque multisectorial, en el cual no solamente el Ministerio de Salud Pública esté involucrado, sino también está el Ministerio de Medio Ambiente y sobre todo los ayuntamientos con lo que es el control de los desechos sólidos. En el marco de esto se habla también de que el Ministerio de Salud Pública debe enfrascarse en lo que es una gran política de prevención, puesto que esta es la mejor solución, la mejor vacuna y la mejor salida a evitar lo que es una reproducción del mosquito y un aumento de la epidemia en la nación. Bueno, además de esto, cualquier otro tema que sea de su interés, por favor compártanlo con nosotros a través de nuestras redes sociales Contrapunto.RD en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Agradecemos su amable sintonía y les invitamos a que estén con nosotros en una próxima entrega de Contrapunto por aquí, por Supercanal 33, el próximo domingo a las 6 de la tarde. Hasta la próxima.